Hola, bienvenidos a nuestro servicio online. Para nosotros es un privilegio que estés acá con nosotros. Queremos que vivas una gran experiencia, sea que te conectes desde tu computadora, desde tu teléfono, que tú puedas tener una gran experiencia, que puedas interactuar, que puedas utilizar el chat. Escribe allí tu comentario. Si tienes una petición de oración, tú también puedes escribirla. Si quieres que alguien te atienda para dar un próximo paso, puedes hacerlo allí en nuestra plataforma. No sé si ya estás listo, si ya tienes tu vaso de té, tu vaso de café, para disfrutar de una experiencia totalmente relevante para tu vida. Hoy queremos cantar, hoy queremos escuchar un mensaje, pero lo que más anhelamos es que tú puedas tener una gran experiencia con tu Padre Celestial. Vamos a tener un tiempo de música, va a ser algo extraordinario, la banda ya está lista, las letras van a aparecer allí en pantalla, tú las vas a poder ver en tu dispositivo y vas a poder cantar junto a nosotros. Puedes levantar las manos si quieres, puedes aplaudir si deseas. Lo más importante es que tú te puedas conectar con tu Creador. Esta es nuestra misión, poder guiar a las personas a una relación personal con Jesucristo. Y si tú te puedes conectar con tu Padre, nosotros estamos cumpliendo nuestra misión. ¿Qué tal si juntos podemos alabar a nuestro Dios, cantarle a nuestro Dios y vivir una gran experiencia, que de nuestra boca salga alabanza? Ahora, ¿qué es alabar? Es poder decirle a Dios las cosas que sentimos en nuestro corazón, pero también es poder decirle a Dios lo grande que es Él. Hemos vivido una semana donde muchos han experimentado o donde muchos han participado en la acción de gracias. Nosotros queremos que lo que tú vivas hoy sea una acción de gracias también. Así que disfruta junto a nosotros, conéctate con la banda y vamos a cantar. Ciego estaba yo, no podía ver, el pecado me ató, pero el Dios de
manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. Alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy.
futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas.
que te llene, te rodee. Va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Y aprovechando esta semana que celebramos el Día de Acción de Gracias, pues hoy quiero celebrar y dar gracias a Dios por esta familia iglesia. Desde niña y adolescente me he beneficiado de todo lo que esta iglesia me ha dado. Me ha dado relaciones donde me han cuidado, me han protegido, me han guiado a tener una relación con Jesús. Y eso es gracias a personas que han decidido entregar su vida a Cristo, entregar sus dones a Cristo, entregar sus talentos, su dinero, para que la obra siga funcionando. Vale la pena. Vale la pena porque hoy, a mis 36 años de edad, pues he disfrutado de las personas que han decidido ser fieles a Dios para la obra desde muy pequeña. Y la iglesia tiene ambientes para tus hijos también, para los adolescentes. Wambaland, Upstreet, Transit, Inside. Son ambientes relevantes donde ellos crecen en su relación con Jesús. Así que vale la pena seguir dando. Tú que eres un líder de niños y adolescentes, pero tú también que das fielmente a Dios de tus recursos, de tu dinero, vale la pena. Mi vida es una muestra de ello. Así que yo te pido, ahí donde estás, que agradezcamos a Dios. Yo sé que como yo, tú te has beneficiado de esta familia iglesia, has recibido cosas grandiosas de esta familia iglesia. ¿Qué tal si damos gracias a nuestro Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos si lo deseas. Señor, te damos gracias por esta familia que nos has regalado. Gracias porque la has mantenido en medio de la circunstancia. Gracias por los dadores fieles que cada momento que tú le das provisión, ellos dan para tu obra. Gracias por cada persona que ha dado de sus dones para que esto sea posible, Señor, con sus talentos, que están liderando a niños, que están liderando a adolescentes, que están liderando a matrimonios, a jóvenes, que están en toda la parte técnica, a los músicos, a los productores, a todos, gracias. Gracias por cada persona que hace que tu iglesia siga siendo la luz de este mundo, Señor. Y sigue usándonos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, qué bueno saber que están conectados de distintas partes del mundo. Quiero darles la bienvenida a este tiempo de enseñanza en nuestro servicio online de Global Ministries.
Y estoy muy emocionado ya que hoy cerramos nuestra serie. Y porque con esta serie dejamos en nuestro canal YouTube una herramienta muy útil para dar respuesta a quienes se preguntan de dónde viene la Biblia cristiana y por qué tenemos la Biblia hebrea incluida en ella. Hemos creado esta serie porque la mayoría de los cristianos e incluso personas de otras religiones conocen historias de la Biblia, pero no todos conocen la historia de la Biblia. Entender cómo obtuvimos la Biblia es casi tan importante como saber qué contiene la Biblia. Y al conocer las historias que están en tu Biblia, verás cómo sus historias tienen tanto fundamento como credibilidad, mientras también conoces cómo llegamos a esto que hoy llamamos la Biblia. ¿Cómo conseguimos la Biblia? Muchos de ustedes crecieron escuchando las historias contenidas en la Biblia, pero una vez que crecieron, desconectaron lo que había dentro de ella porque no tuvieron manera de conectar lo que ella contenía con la ciencia. Y no pudiste conectar lo que aprendiste en la universidad con lo que aprendiste en la iglesia o con lo que aprendiste en tus padres o si ibas a la escuela dominical. Ahora, parte del desafío es este. Si no conoces la historia de la Biblia, es fácil que descartes las historias que contiene la Biblia. La manera en que obtuvimos nuestra primera Biblia no fue la manera en la que el mundo obtuvo la Biblia. La pregunta es, ¿cómo se recopiló este conjunto de libros? ¿Por qué incluimos las escrituras judías en la Biblia cristiana? Y de eso lo hablamos la semana pasada. Ahora, si le preguntara a cada uno de la audiencia, a cada uno de los que está conectado, ¿de dónde vino la Biblia? Estoy seguro que obtendría tantas respuestas diferentes como personas conectadas en el día de hoy. La historia de la Biblia no comienza en Génesis, en el primer libro de ella. La historia de la Biblia comienza con Jesús. Todo esto comenzó cuando el sepulcro de Jesús fue encontrado vacío. Es más, cuando esto sucedió, ninguno de sus seguidores llegó a la conclusión de que había resucitado. Ellos no estaban esperando ahí a la puerta del sepulcro, contando 10, 9, 8, 7, esperando que Jesús saliera. No, no fue así. Ellos dieron todo por terminado, dieron todo por perdido. Estaban asustados, escondidos en sus casas. El cristianismo se había acabado cuando Jesús murió en la cruz y fue sepultado. Luego de Jesús resucitar, la iglesia arrancó sus actividades, ya que algo increíble había ocurrido a un hombre. Sin resurrección no habría cristianismo, porque no habría valido la pena contar la historia de Jesús, y sin cristianismo no habría Biblia. Los eventos en torno a la vida de Jesús comenzaron entonces a ser documentados. Porque después de la resurrección, la vida de Jesús se volvió muy, muy importante. Lucas registra que muchos se dedicaron a registrar la vida y los milagros del Señor. Así que nosotros tenemos los documentos que registraron la vida de Jesús. Y entre ellos tenemos a Mateo, Marcos, a Lucas, Juan. Y muy poco después, entonces los gentiles comenzaron a aceptar el mensaje de Jesús, porque el apóstol Pablo, quien era un judío que había nacido en Tarso y era un ciudadano romano, así que tenía estas dos nacionalidades. Por un lado era judío, pero por otro lado conocía muy bien la cultura gentil. Por ese tiempo, el apóstol Pablo salió de Judea y fue hacia las ciudades de la costa del Mediterráneo y comenzó a compartir la historia de Jesús, a quien Dios había resucitado. Era todo un desafío mostrarles un Salvador en medio de esas culturas que para aquel tiempo eran politeístas, creían en sus ancestros, creían en adorar al río, el mar, el viento, creían en adorar diferentes tipos de dioses. Así que cuando un gentil se convertía a una nueva religión, ¿saben qué hacía? Lo único que hacía era agregar ese nuevo Dios
a su conjunto de dioses, a su altar de dioses. Pero ahora Pablo está hablando de que existe un solo Dios que se hizo hombre en Jesús y que murió y que demostró que era Dios resucitando. Y escúchame, este es un punto crucial en nuestra serie. Cuando los gentiles les agradaba a algún judío en particular, y piensen entonces Pablo yendo a las culturas gentiles, también les agradaban los textos sagrados de esos judíos. Ahora, antes de Jesús, salvo en muy pocas excepciones, los gentiles no se interesaban en los textos sagrados judíos por muchas razones. A estos textos sagrados de los judíos se les llamó la ley y los profetas. Ahora bien, a ellos no les interesaban los textos judíos porque los judíos no trabajaban los sábados, los judíos jamás casarían a una de sus hijas con la hija de un gentil, jamás se sentarían a comer, eran muy exclusivos entre ellos. Ahora, en el siglo II, los cristianos abrazaron la Biblia hebrea como parte de su escritura. Los textos judíos precedían la llegada del Mesías Jesús, así que los gentiles cristianos comenzaron a buscar en los textos judíos dónde se encontraba el Mesías, cómo estos textos señalaban a Jesús, y adoptaron esos textos como sus escrituras, no como la ley y los profetas, así lo veían los judíos, pero ellos los adaptaron como sus escrituras. Y allí encontraron la historia de fondo de Jesús como el Mesías. Los cristianos encontraron a Jesús dentro de sus escrituras judías, se interesaron en ellas por Jesús, no por la historia o por la religión judía o por la cultura judía. Ellos no recibieron estos textos como escrituras judías, sino como escrituras cristianas. Y fue al final del siglo II, entonces, donde las escrituras hebreas fueron adoptadas, incluidas en la adoración o culto cristiano, ya que en ellas encontraron a Jesús por todas sus profecías y en todos sus relatos. Y si quieres saber más acerca de esto, yo te invito a ver la parte número 3 de esta serie, donde hablé mucho acerca de esto. Así que ellos renombraron a esa ley y profeta de los judíos como el Antiguo Testamento. Pero aún así, en el siglo II no teníamos Biblia. Solo textos hebreos, varios relatos de la vida de Jesús que fueron escritos por los apóstoles y por algunos evangelistas, y algunas cartas. Entre esas cartas tenemos las de un famoso fundador de iglesias, quien comenzó a escribir para dar respuesta a las inquietudes de esas congregaciones de gentiles que había plantado a lo largo de todas las ciudades portuarias en las costas del Mediterráneo. Y es a este hombre a quien hoy vamos a dirigir toda nuestra atención, conocido como Saulo de Tarso, quien luego se convierte en el apóstol Pablo. Y es importante comprender que le conocemos por estos dos nombres, porque su nombre en hebreo es Saulo, pero una vez que hizo la transición de ser un fariseo, un judío celoso de la ley, a convertirse en un plantador de iglesias al mundo gentil romano, comenzó a llamarse Pablo. Ahora bien, Pablo es muy importante en la historia de la Biblia y en la historia del cristianismo, ya que ninguno de los cristianos académicos cuestiona la existencia del apóstol Pablo y su historia. Es más, todos reconocen que el apóstol Pablo le dio forma a la civilización occidental. Y esto no es una exageración. Sus cartas influyeron en las leyes de nuestra civilización y en la conducta de los hombres de nuestra civilización. Y vamos a imaginarnos el perfil de Twitter del apóstol Pablo y más o menos sería así, ¿no? Apóstol Pablo. El apóstol colosal. ¿Y por qué el apóstol colosal? Porque de todo fue el que hizo más por la iglesia de Jesús. Fariseo, autor, predicador,
plantador de iglesia, la ubicación por las costas del Mediterráneo, por ahí debe andar Pablo, ¿no? Y tenemos su página web, se llamaba Saulo, ahora Pablo.com. Así que ahí puedes tú examinar la vida del apóstol Pablo. De hecho, podría argumentar que hizo más que todos los autores juntos. Pablo escribió más que Pedro, Juan, Santiago, todos ellos juntos. Pablo escribe más. Pablo aporta más a la iglesia que cualquiera de ellos. Pero Pablo estaría en total desacuerdo. Y esto es lo que él dice de sí mismo a los creyentes de Corintio, a quienes había visitado anteriormente. Miren lo que les escribe en 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo creó tanta teología, explicó claramente la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué está diciendo él? ¿Saben qué? Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Para mí es el colosal, pero él se describe como el más pequeño. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué, Pablo, dices que no eres digno de ser llamado apóstol de Jesús? Pablo te diría, porque cuando yo entré a las páginas de la historia de la iglesia, lo hice como un perseguidor de ella. Pablo era un celoso creyente de judíos quien acusaba a la iglesia de robar el valor que tenía la religión judía. Así que consigue del sumo sacerdote la autorización para arrestar a cualquier judío que en la región de Judea y Galilea hubiese abrazado el cristianismo. Torturó a muchos para que blasfemaran del nombre de Jesús. Luego, en un giro tan inusual de acontecimientos, Dios decide reclutar al apóstol Pablo para encargarlo de la predicación del evangelio a los gentiles, a ese mundo politeísta. Y Pablo nos muestra que independientemente de tu pasado, Dios tiene un lugar para ti en su historia. No importa lo que tú hayas hecho. El apóstol Pablo es la mejor demostración que Dios puede llamar a cualquiera, no importa cuál sea su pasado, tu culpa, vergüenza y pecados palidecerían, serían tan pequeños delante de lo que Pablo hizo en contra de Dios. Sin embargo, Pablo juega un papel extraordinario en la historia de la Biblia. De hecho, hay 3 cosas que lo hacen uno de los personajes principales en la historia de la Biblia. Así que quiero que estés atento. ¿Cuáles son esas 3 cosas que hacen a Pablo uno de los personajes principales en la historia de la Biblia? Entonces, lo primero, él escribió parte de ella. Pablo escribió 13 cartas que sobrevivieron al paso del tiempo. Estas cartas fueron tantas veces copiadas y circularon tanto a través de los años que terminaron siendo consideradas como escrituras. Sí, así como consideraron los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, así como consideraron la Biblia hebrea como parte de las escrituras donde encontraron a Jesús, cuando las cartas fueron copiadas y recopiladas y guardadas celosamente, se les consideró escrituras. Pablo, al escribir esas cartas, él no estaba escribiendo la Biblia. Él no dijo, voy a sentarme a escribir la Biblia. No, él solo estaba escribiendo a sus amigos y a otros cristianos en diferentes ciudades y a las iglesias que él plantó que tenían preguntas. Y es muy importante, entonces, no olvides, una de las razones por las cuales un personaje tan importante es porque escribe parte de la Biblia. Pero es muy importante que entendamos que lo segundo es que él explicó la relación que tenían las partes de la Biblia entre sí. Pablo es quien mejor explica la relación que hay entre la Biblia hebrea y entre las escrituras cristianas. Él explica cómo los cristianos deberían ver y usar el Antiguo Testamento. Y esta semana yo recibí un mensaje a través de mi Instagram de una persona que me decía, ok, he estado viendo la serie, pero yo pregunto, entonces, ¿cómo debería leer el Antiguo Testamento? ¿Cómo debería leer lo que usted llama la Biblia hebrea? Sencillo, como Pablo lo explica en sus cartas. Algo sabía Pablo de esto, ya que él era un experto conocedor de la ley y era un fariseo. Pablo tiene una extraordinaria comprensión de la relación que tienen las escrituras judías
y lo que luego se llamaría el Nuevo Testamento. Si Pablo nos hubiese dado nuestra primera Biblia, probablemente añadiría las siguientes 2 instrucciones. ¿Qué 2 instrucciones son claras y que da el apóstol Pablo? La primera, leer el Antiguo Testamento por su inspiración y motivación, pero no para su aplicación. ¿Cuál es el error de muchas iglesias? Que quieren leer el Antiguo Testamento para aplicar. Bueno, vamos a salir por la ciudad y vamos a darle 7 vueltas. ¿Pero por qué le vas a dar 7 vueltas? No, bueno, porque ahí en la Biblia dice que se le dieron 7 vueltas a Jericó. Entonces, cuando tú ves a la gente aplicando, leyendo el Antiguo Testamento para su aplicación y no para inspirarse o motivarse y para ver a un Dios misericordioso, bueno, que escucha la oración, comienzas a confundirte. Y él resalta esto en 1 Corintios 10:6 y 10:11, y lo puedes leer luego. Toda la Biblia judía está organizada en torno a un pacto entre Dios y una nación que es el pueblo de Israel de la antigüedad. Allí vemos cómo cuando ellos clamaban, Él respondía. Cuando ellos se arrepentían, Él los perdonaba. Vemos la fidelidad y eso nos inspira. Toda esta historia gira alrededor de un contrato de Dios con una nación. Este contrato fue reemplazado por uno nuevo por medio de Jesús. Uno que es mucho mejor, con mejores promesas que el anterior. De hecho, el anterior era imposible de cumplir por el hombre. No hubo ni una sola persona que cumpliera las 613 leyes que existían en el pacto antiguo. Solo Jesús pudo hacerlo. La segunda instrucción para nosotros entonces sería: toma las indicaciones para tus prácticas diarias del mandamiento del nuevo pacto de Jesús. Entonces, ¿qué sí debería hacer? Si no voy a aplicar a mi vida, sino solamente inspirarme y motivarme por la escritura del Antiguo Testamento, lo que sí voy a hacer es que del nuevo pacto voy a tomar en mis prácticas diarias el mandamiento. Un mandamiento nuevo les dejo, un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús. Todo lo que yo haga lo voy a basar en ese mandamiento. Ahora, ¿cuál es el mandamiento del nuevo pacto de Jesús? En la última cena les dice: les voy a dejar un nuevo mandamiento. Ellos probablemente se preguntan, un momento, solo Yahvé puede darnos mandamientos. Recuerden, él estaba hablando a judíos. ¿Cómo nos va a dar un mandamiento como los de la ley de Moisés, si solo Yahvé pudo haberlos dado? Y Jesús entonces les dice: aquí está mi nuevo mandamiento. No es un mandamiento para que lo agreguen a los otros mandamientos. Esta es la guía de sus vidas. Este es el mandamiento, es la luz para todo comportamiento cristiano. Ámense unos a los otros, así como yo los he amado. Por esto serán conocidos como mis seguidores. No se amen como los han amado, no como te gusta que te amen, no como respuesta al amor de otro. No, este mandamiento va mucho más allá. Quiero que ames a los que viven en tu casa, a tus vecinos, a tus amigos, a tus hermanos en la fe, como yo los he amado. Y al siguiente día, Jesús haría la mayor demostración de amor que alguien ha hecho: morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros. Y ahí ellos entendieron: wow, de esa manera debemos amarnos, tan dispuestos a dar nuestra vida por otros. Si has leído las cartas de Pablo, sabes que él no está dando mandamiento. Pablo nunca escribe: no hagas esto, no hagas aquello. Él está aplicando el mandamiento de Jesús a cada situación de la vida, y es lo que Pablo quiere instruirte a ti y a mí. Aplica el mandamiento de Jesús a cada situación de la vida. Y veamos Filipenses 2:5, dice: en sus relaciones mutuas tengan la misma mentalidad que Cristo Jesús. ¿Cómo debemos resolver los problemas relacionales entre nosotros? Pablo diría: entiendo que no es fácil, pero es simple. Tomó la forma de un sirviente. Esa es la mentalidad de Jesús. Tomó la forma de alguien que sirve. No se encendió contra otros. ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser una buena madre? ¿Un buen empleado? ¿Un buen supervisor? No necesitas 10, no necesitas 20 mandamientos, no necesitas los 613 del Antiguo Testamento. Solo necesitas guiarte por esto.
y sabrás qué hacer, porque es increíblemente claro. Ámense los unos a los otros. Y Pablo dice, hey, esta es la mentalidad que deben tener. En Efesios 2:21, ¿qué dice? Sométanse los unos a los otros por reverencia ¿a quién? A Cristo. No te sometas al otro por el hecho de lo que hace por ti, o por quién es, o por cómo se comporta. ¿Cómo se aplica esto a los esposos? ¿Cómo me someto a mi esposa por reverencia a Cristo? ¿Cómo ella se somete a mí por reverencia a Cristo? ¿Cómo se aplica a los hijos? ¿Cómo se aplica a quienes trabajan para otros? Efesios 4:32 dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. ¿Y cómo nos amó? Perdonándonos. Y ahora Pablo dice, deben aplicarlo de esta manera. Entienden que Pablo no está diciendo, no hagan esto, no hagan aquello. No, Pablo está enseñando, hey, vamos a vivir como él vivió. Tú sabes que él me traicionó, tú sabes que él actuó mal conmigo. ¿Cómo aplicas entonces este nuevo mandamiento? Debes actuar como Dios ha actuado contigo. Luego dice, a los creyentes de Corinto, les habla en 1 Corintios 6, 19 y 20, y allí les dice, ustedes no son sus propios dueños. Y ahora habla, ¿cómo debería yo comportarme? ¿Cómo debería usar mi cuerpo? Dice, fueron comprados por un precio. ¿Cuál precio, Pablo? La sangre de Cristo. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. La manera en que usas tu cuerpo no está determinada por una lista de mandamientos, sino porque ya no te perteneces, le perteneces a Dios. Hónralo con tu cuerpo. La manera en la que usas tu cuerpo debe mostrar que me perteneces, dice Jesús. De hecho, honra los cuerpos de otros, porque puede que ya o en el futuro le pertenezcan a tu Señor. Por eso debes honrar el cuerpo de otra persona también. Así podríamos seguir y seguir en todas las maneras en las que Pablo aplica por medio de sus enseñanzas el mandamiento que rige el nuevo pacto de Cristo. Esta es la marca que llevan los cristianos. Así es como la gente sabrá que eres mi seguidor, dice Jesús, no por tus creencias políticas o por las cosas contra las cuales luchas o aquellos que te caen mal. No, ni siquiera es por tu teología o la traducción de la Biblia que usas, es por la manera en que estás tratando a otros y los estás amando. He aquí, entonces, la tercera razón por la que Pablo es uno de los hombres más importantes en la historia de la Biblia. Entonces, vamos a resumir. Lo primero, él escribió parte de ella. Lo segundo, él explicó la relación que tenían las partes de la Biblia entre sí. Y lo tercero, él autenticó el evento más importante registrado en ella, registrado en las Escrituras. El evento más importante de la Biblia y su centro es la resurrección. ¿Y sabías que Pablo lo autentica? Quizá algunos de los que hoy se conecten se alejaron de la iglesia por algún libro que leyeron o alguna clase que tomaste en la universidad. Así que quiero que prestes mucha atención a esta parte. La historia de la Biblia empieza con la resurrección y sin la resurrección no existiese la Biblia. Entonces, entendámoslo, sin resurrección no hay Biblia. Quizá en la universidad leíste algún libro que pone en duda los evangelios y que pone en duda que ellos se escribieron durante el primer siglo y que posiblemente los autores no sean quienes dicen ser, sino cristianos que escribieron en nombre de Mateo, en nombre de Marcos, en nombre de Lucas y en nombre de Juan. Que lo ocurrido es que la comunidad de cristianos, muchos años después, esparció el mito de la supuesta resurrección de Jesús. Y cuando ya no habían testigos presenciales que lo pudiesen confirmar, y este mito creció con el tiempo hasta que fue finalmente aceptado por toda la comunidad, convirtiéndose en la piedra angular de su doctrina, de la doctrina cristiana. Ahora bien, hay tantos problemas con esta explicación, aparte de preguntarnos, ok, está bien, si esto de la resurrección se escribió en el año 300 o 400, ya después que muchos testigos presenciales habían muerto y quienes escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron hombres cristianos que quisieron esparcir el mito,
¿Por qué alguien del primer siglo abandonaría su religión para convertirse a una secta de un grupo de judíos y por esta causa perder su trabajo, ser apartado por su familia y ser perseguido por el resto de su vida y ser obligado a adorar no a un nuevo Dios o a uno de los dioses con los que creciste, sino a un único Dios judío, cuando el mismo pueblo judío estaba en contra de esta secta llamada el Camino o luego llamados los cristianos? Estas suposiciones son tan contradictorias, pero dejemos a un lado estas preguntas. El problema con creer que los evangelios se escribieron posteriormente al primer siglo es algo que dice el apóstol Pablo, es lo que escribe el apóstol Pablo, quien se basa en esta suposición de que los evangelios fueron escritos muchos años después y no en el primer siglo. Entonces está ignorando las cartas de Pablo, que se ha dicho, ningún erudito pone en duda que todas las cartas que escribió Pablo se escribieron en el primer siglo. Pero antes, comprendamos lo siguiente. Las cartas de Pablo a los creyentes de Corintios son la evidencia indiscutible que la resurrección de Jesús fue inmediatamente aceptada como un hecho y no posteriormente. La comunidad cristiana judía en Jerusalén aceptó inmediatamente el hecho de que Jesús había resucitado. Para mostrar esto, quiero presentar una línea de tiempo, como la que muchos de ustedes vieron en la escuela, en las clases de historia, así que no quiero parecer un maestro de escuela, pero quiero que prestes atención a la línea de tiempo. Para cualquiera que está conectado y que haya perdido su confianza en la Biblia, esto te ayudará. Nadie discute la existencia de Pablo como personaje histórico, ni que fue autor de varias cartas, varias epístolas, ¿no? Que es una carta dirigida a mucha gente. Entre ellos, Primera de Corintios, la cual fue escrita en el año 55. Entonces, miremos esta línea de tiempo. Si él escribe la carta en el 55 y planta esa iglesia 3 años antes, quiere decir que Corintio, la iglesia de Corintios, se plantó en el año 52, después de visitar a los apóstoles en el año 49. Pero los había visitado antes, en el año 40, que fue la primera visita que Pablo le hace a los apóstoles. 3 años después de su conversión. Así que si los visitó 3 años después, quiere decir que Pablo se convierte en el año 37. En el año 37. Pero algunos de los eruditos más críticos afirman que Pablo pudo haberse convertido en el año 35. Es decir, 2 años después de la resurrección. Y quiero que entiendan que esto es muy importante. Jesús resucita en el año 33. Y Pablo se convierte o en el 35 o en el 37, pero es tan cercano. Muchos testigos oculares que estaban vivos cuando Pablo le da su vida a Jesús. Ahora, la razón por la cual esto es tan importante es porque si la comunidad cristiana fabricó la vida y el mensaje de Jesús, si fabricaron la historia de la resurrección, ¿acaso no hubiese sabido Pablo que eso fue fabricado o que se estaba fabricando? Pero en su carta a los corintios, a los cristianos que están en Corinto, el apóstol Pablo dijo que habían cientos de personas en Jerusalén que habían visto a Jesús. Repito, en Jerusalén creyeron desde el principio en la resurrección, no creyeron años después. Miremos 1 Corintios 15:1. Miren lo que les dice. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Pablo, ¿cuándo le predicaste este evangelio? Se los prediqué 3 años antes de escribirle esta carta. Antes de escribir estas líneas, yo mismo se los prediqué. ¿Cuál era el evangelio? Que Jesús había nacido, Dios se había hecho hombre, que había muerto por los pecados de la humanidad, que había resucitado, que había sido visto. ¿Y qué les dice en 1 Corintios 15:3? Les dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. En otras palabras, yo no lo inventé, los testigos oculares me lo contaron a mí y se los transmití a ustedes en el año 52. No solo se trata de que Jesús murió, sino que la razón fue por nuestros pecados. Y dice, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
según las Escrituras. Esto no es una idea que se construyó después, es un hecho que fue aceptado en Jerusalén inmediatamente. Y Pablo sigue diciendo que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas. Y tú preguntarás, Pablo, ¿cómo sabes que Jesús se apareció a Pedro, que su nombre era Cefas? Porque cuando fui a Jerusalén, recuerdan, en el año 40, 3 años después de mi conversión, él me lo contó personalmente. Y sigue diciendo Pablo, se apareció a Cefas y luego a los 12. ¿Y cómo sabes que eso, Pablo? Ya te dije, he estado en Jerusalén 2 veces antes de escribir esta carta. Yo hablé con ellos, hablé con los testigos presenciales de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección del Señor. Y luego dice, a Cefas, a los discípulos, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya duermen. Estos más de 500 estaban en Jerusalén, no a 100 kilómetros de distancia del lugar donde habían ocurrido los hechos, no a 100 años después, no. Esto fue en esa época en la que sucedieron todas estas cosas. ¿Quieres comprobarlo? Ve a Jerusalén, dice Pablo, ellos te los contarán. Ya en el primer siglo, los creyentes creían en la resurrección y en que la muerte de un cristiano era como dormir. Cuando duermes, sabes que llegará el momento donde en un momento despertarás. Mira lo que dice Pablo. Aunque algunos ya duermen. De esos 500 que lo vieron, la mayoría está vivo, aunque algunos ya duermen. Ya existía la doctrina de que el creyente no fenece, sino que el creyente muere esperando la resurrección final y la segunda venida de Jesucristo. Imagínense, es algo maravilloso. Ellos habían perdido el miedo a la muerte, porque vieron a su rabino morir a los 3 días, estaba desayunando con ellos en la playa. Él le había enseñado sobre la vida eterna. Y sigue diciendo en el verso 7, luego se apareció a Jacobo o Santiago. El nombre Santiago es el nombre español de Jacobo. ¿Por qué? Porque fue la combinación de San Jacob. San Jacob, si lo pronuncias rápido, San Jacob, llega al momento donde suena como Santiago. Y por eso los españoles le colocaron Santiago, su verdadero nombre Jacobo. Ahora, ¿por qué es importante este personaje? Este dato es muy importante porque Jacobo o Santiago es el hermano de Jesús. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo convences a tu hermano que tú eres el Hijo de Dios? Eso es virtualmente imposible, a menos que lo veas crucificado y luego lo encuentres que ha resucitado. Santiago se convierte en un seguidor de Jesús y luego se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Porque no tenía nada que hacer? No. ¿Porque vio a su hermano ser martirizado? Tampoco. ¿Por algo que leyó? No. Él vio a su hermano vivo después de morir. Santiago habló con Pablo sobre esto. Y esta porción que escribe Pablo es incluso más asombrosa, ya que cita un credo que ya existía en aquel tiempo, el tipo de credo de los apóstoles. Cuando nosotros vemos que el credo de los apóstoles existe desde el año 300 y que dice, creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo, y en María Virgen y todo esto. Estos son credos tan antiguos de la iglesia primitiva, de la iglesia prigémita. Pero este credo en particular que Pablo escribe fue el primer credo. Y si no creciste dentro del cristianismo, quizá no sepas de lo que estoy hablando. Pero un credo que significa creo, es una declaración cuidadosamente elaborada, usada para asegurar la transmisión precisa de las creencias de generación a generación. Y la mayoría de las personas en aquel tiempo no sabían leer ni escribir, y si sabían leer, era muy difícil tener libros porque eran muy costosos. Así que la transmisión oral y la memorización era la mejor manera de transmitir estas creencias. Los judíos habían hecho lo mismo, así que estos judíos convertidos al cristianismo también adoptaron el escribir declaraciones muy precisas de lo que creían y que sus niños y la gente que se convertía las memorizara.
Cuando Pablo escribe esta carta, ya se había establecido un credo entre los creyentes que por aquel tiempo en Jerusalén habían abrazado inmediatamente la resurrección como un hecho. Todos los eruditos concuerdan en que Pablo no lo inventó, sino que escribió el credo de los primeros cristianos. ¿Y cuál es el credo? Pablo escribe: Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Él regresó de la muerte y fue visto. Si Pablo escribe esto en el año 55, habiendo Jesucristo muerto, en el año 33, la resurrección era tan ampliamente aceptada que ya había sido resumida en un credo. Comprendemos que el apóstol Pablo es tan importante cuando se trata de la historia de la Biblia. Entonces, ¿lo recuerdan? Tres cosas. Él escribió parte de ella. Él explicó la relación que tenían las partes entre sí, Antiguo y Nuevo Testamento. Él autenticó el evento más importante registrado en ella, la resurrección. En los años posteriores, otros documentos, además de las cartas de Pablo, fueron escritas como la epístola de Santiago, las epístolas de Juan, quien escribió 3, Pedro, que escribe 2, y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, escribe a los hebreos. Sus autores los hicieron valiosos. La pregunta es, ¿por qué recopilaron estos libros? ¿Por quiénes los estaban escribiendo? Eran los testigos presenciales de la resurrección. Fueron recopilados, fueron protegidos hasta con la vida misma de aquellos cristianos. Y luego sucedió algo tan fabuloso. Recuerdan que la iglesia fue perseguida hasta el siglo III. Pero en el siglo IV de nuestros tiempos, luego que Constantino levantó todas las prohibiciones y cuando ya era seguro salir de las catacumbas, de las sombras y trabajar a la luz pública y con el financiamiento del imperio que había crucificado al Mesías, que había perseguido a los cristianos, entonces la primera Biblia fue compilada. Todos estos escritos se copiaron y todos estos documentos entonces se compilaron y por primera vez, una copia de los escritos de los hebreos y de los escritos de los cristianos se combinaron y apareció la primera Biblia. Así se le llamó. Y juntos hicieron una colección tan grande de lo que hoy llamamos la Biblia y extremadamente costosa para aquel tiempo. Y estas escrituras compiladas luego darían forma a la civilización occidental, a cómo establecerían sus leyes, a cómo serían los comportamientos sexuales de nuestra sociedad, a cómo serían las comunidades y la familia. Le dio vida a mucha gente. Y quiero que tú sepas, le dio forma a mi vida y probablemente a la tuya. La leo cada día. Lo que es importante recordar es esto. La Biblia no creó al cristianismo. La Biblia no creó al cristianismo. En otras palabras, no somos cristianos por la Biblia. La fe cristiana, o mejor dicho, el cristianismo, es el resultado de un evento. ¿Cuál es ese evento? La resurrección, que creó un movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? La iglesia, que escribió textos que fueron recopilados, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de Pablo, las cartas de Santiago, de Pedro, de Juan, de Hebreos. Fueron recopilados esos textos, protegidos y encuadernados en el siglo IV, en este gran tomo, en esta gran compilación llamada la Biblia. Escúchame, sin resurrección no hubiese Biblia, porque la historia de Jesús no habría valido la pena ser contada. Su historia valía la pena ser contada porque fue una historia para cada generación. Es una historia con implicaciones personales para ti, para todos nosotros. Y esta es la razón, porque Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado.
Él regresó de la muerte y fue visto. Y la pregunta más importante que tendrás en toda la existencia de tu vida es, ¿qué harás con ese Jesús, Hijo de Dios, que el Padre envió a este mundo para morir por amor a ti? La historia de la Biblia nos recuerda que la pregunta más importante no es, ¿estamos de acuerdo con todo lo que está escrito en la Biblia? No, esa no es la pregunta más importante, sino, ¿hemos hallado la paz con Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo por nosotros? Y quizás has visto toda la serie o solo te conectaste a esta parte. Pero mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a aceptar a ese Jesús? Por quienes esos 500 estuvieron dispuestos a morir porque afirmaron, yo lo vi. Después de su muerte, después de su crucifixión, después de ver que lo sepultaron, yo lo vi. Estuve con él. ¿Puedes creer que 500 hayan inventado una mentira y que ninguno se haya contradicho? ¿Puedes creer que en la misma ciudad donde Jesús fue condenado, crucificado, muerto, sepultado y resucitó, en esa misma ciudad fue donde inició todo este movimiento? Y por eso entonces iniciaron estos textos. La pregunta es, ¿has hallado la paz con Dios, que amó tanto a este mundo y que dio a su Hijo por ti? ¿La has encontrado? Si aún no, yo te invito a hacer una oración dándole hoy tu vida a Jesús. ¿Qué tal si repites después de mí? Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida, hoy quiero entregarte mi corazón, hoy quiero reconocerte como mi Señor y como mi Salvador. Y reconozco que diste tu vida por mí en la cruz y lo acepto. Y acepto que tú resucitaste para darme vida eterna a mí también. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y en ti encuentro mi paz. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Qué bueno que hoy le has dado tu vida a Jesús. Y qué bueno que si eres un seguidor de Jesús, entonces hoy ya tienes esa base para creer en todas las historias que están contenidas en este documento tan especial y tan maravilloso. Nos vemos la próxima semana. Iniciamos una nueva serie que te ayudará a enfrentar mejor tu futuro. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga,
muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas.